En este vídeo vamos a hablar sobre una estrategia nueva, la cual es sencilla, pero efectiva a la vez. Se configura con indicadores gratuitos de TradingView que vamos a ir viendo paso a paso, incluso su configuración para que dé los valores más óptimos y sacarle el mayor rendimiento en tu operativa. Tras analizarla, esta estrategia tiene un mayor porcentaje de acierto en mercados de Forex, criptomonedas y, como novedad, metales. Vamos a nuestro TradingView y el primer indicador es el ya conocido ADXDI, aquí, este de aquí. Los vamos a cambiar un poquito. Sobre todo venimos aquí, deseleccionamos los dos primeros y la última la vamos a poner de un color así más clarito, continuo, que se vea un poco más, y esta, pues no sé, color verde y que se vea un poquito. Genial. Venga, el siguiente indicador que vamos a añadir es el también conocido como CEMA Trend Bars. Este también ya lo conocemos, ya utilizado en otros vídeos de este canal, y aquí vamos a modificarlo también. Vamos a quitar el bar color, este que molesta bastante, y en la entrada de datos la EMA MDS de 34 periodos la vamos a poner de 21. Venga, y el tercer indicador es otro indicador también conocido en este canal, que es el QQE Mode. En este caso, el QQE Mode no hace falta tocarlo. Es decir, ya tal y como está, lo único que vamos a hacer, bueno, lo que podemos hacer es quitar la línea esta para que no moleste, simplemente, ya que no nos va a servir para esta estrategia. Así que, una vez todo está configurado, es momento de encontrar las opciones de entrada al mercado. Así que, vamos con las compras. Venga, vamos con el primer ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para entrar al mercado? La condición número 1, el precio del mercado, o del activo en este caso, debe estar por encima de la EMA de 21 periodos, y en el caso de las compras debe de estar en color verde. El segundo es que la línea del ADX debe de estar por encima de la línea de número 20. En este caso vemos que la acaba de cruzar recientemente. Y el tercero es que el QQE Mode, que como ya sabes, debe de estar en color azul, indicando una tendencia alcista. Entonces, una vez se cumplen esos criterios, es el momento de abrir una compra aquí en la vela de cierre hasta el último swing y un reward ratio de 1:1. No más. Como siempre digo, si estás monitorizando delante, te puedes quedar perfectamente, dejar la operación abierta, porque muchas veces el reward ratio se va a 1,5, a 2 y hasta 3 perfectamente. Si de todas maneras no puedes hacerlo, o en tu caso no puedes estar delante del ordenador monitorizándolo, no te preocupes, déjalo con un reward ratio de 1:1 y deja que la operación siga su curso. Así que vamos a ver qué tal ha ido. Venga, pues aquí la tenemos después de bastantes horitas, por eso ha sido una operación muy buena de 70 pips, aunque nos ha tardado cerca de un día y 3 horas. Así que una operación perfecta. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras, en este caso con otro mercado del Forex. Repasamos las tres condiciones. La primera, por encima de la EMA de 21 periodos, la segunda, el ADX por encima de la línea del 20 y el QQE Mode marcando en azul una tendencia alcista, que ahora es el momento de esperar en la vela de cierre, abrir una operación de compra con un reward ratio de 1:1. Así que vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, ya lo tenemos aquí, otra operación muy limpia, con un drawdown muy bajo, y han sido, sí que ha tardado un poquito, porque también ha tardado un día y al menos unos 31 pips, así que nada mal. Vamos con otro ejemplo. Venga, y el último ejemplo para las compras, volvemos a repasar las condiciones. La primera es que el precio del activo debe de estar por encima de la EMA de 21 periodos, el ADX debe de estar indicando que está por encima del límite que hemos marcado de 20 y el QQE Mode debe de estar indicando en color azul una tendencia alcista. Así que es el momento perfecto para abrir nuestra operación. Así que vamos a ver. Bueno, esta operación ya ha pasado, para mi gusto, demasiado tiempo, porque ya ha pasado un día y 13 horas, aún sigue abierta para 100 pips y ya lleva aproximadamente 89. Así que prácticamente la voy a cerrar ya que la línea ya ha vuelto a entrar por debajo del 20 y no me la quiero jugar. Así que, dada esta casuística, cierro la operación aquí. Venga, vamos con otro ejemplo, pero en este caso con las ventas. Vamos a repasar las condiciones. La primera, que el precio del activo debe estar por debajo de la EMA de 21 periodos, el ADX debe de estar por encima del valor del 20 y el QQE Mode debe de estar en color rojo, indicando el inicio de una tendencia bajista.
Si se cumplan estos 3 criterios, es el momento de abrir una operación con un reward ratio de 1:1. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, esta ha sido cortita. Han sido apenas 8 horas y 30 pips. Bueno, nada mal. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. En este caso, otro mercado del Forex. Vamos a repasar las condiciones. El valor del activo debe estar por debajo de la EMA de 21. El ADX no debe de estar indicando que está por encima del límite del 20 y el QQI Mode indicando el inicio de una tendencia bajista. Una vez se cumplen estas 3 condiciones, es el momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1:1 para garantizar o dejarlo abierto si lo puedes monitorizar. Vamos a ver qué tal se da. Venga, ya se nos ha dado la operación, bastante limpia también, nos ha tardado un día, pero bueno, nada más y nada menos que 60 pips, así que otra operación para el bolsillo. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Tenemos otro mercado donde el precio del activo está por debajo, aunque justito, pero está por debajo de la EMA. Tenemos que la ADX nos indica que está por encima del 20 y el QQI Mode nos indica que está perfectamente indicando en color rojo una tendencia bajista. Es una operación un poco arriesgada. ¿Por qué? Primero porque el precio está muy cerca de la EMA, el valor de la ADX está muy próximo al límite del 20 y por lo tanto es una operación la cual no recomiendo. No obstante, como no he encontrado ninguna, pues simplemente cojo y abro esta asumiendo el riesgo de que pueda haber o que nos pueda salir en contra. De todas maneras, no lo recomiendo. Lo que recomiendo es que los casos anteriores, donde habéis visto que es mucho más claro, donde se ve perfectamente la entrada, ahí sí que es perfectamente clara y es muy recomendable porque la probabilidad de éxito es mucho mayor. En estos casos estamos asumiendo más riesgo muchas veces del necesario, pero con tal de daros otro ejemplo de ventas, os lo doy. No obstante, no recomiendo que lo repitáis. Bueno, pues tal y como he comentado la operación, mira, ha tenido un drawdown muy bestia, pero se ha dado en apenas 3/4 de hora, unos 15 pips. No está nada mal, pero es una operación que perfectamente nos hubiera tocado el stop loss. Así que, como he comentado antes, es muy justo, era muy apurada, pero de todas maneras, en este caso, nos ha salido exitosa. Como siempre, si te ha gustado la estrategia, si tienes cualquier duda, me lo pones en los comentarios y lo comentamos. Hasta la próxima.